Comenzamos esta serie de meditaciones en preparación de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen. El 8 de diciembre se celebra esa solemnidad, ese dogma que conmemora a la Virgen concebida sin pecado original. Y en el marco de esta convivencia de servicio, este proyecto social universitario, vamos a ir considerando día tras día algunos aspectos de la vida de la Virgen que nos pueden servir para aprender de ella. Contemplaremos algunos misterios, algunas escenas de su existencia que nos enseñan la lógica del servicio de Jesús. Es el mejor telón de fondo para nuestro proyecto social, una labor de voluntariado que quiere ser imitación de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, así decía él, y que nos preside con su promesa de recompensarnos al final de los tiempos, cuando nos dirá: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Papa Francisco le gusta mucho decir que este capítulo 25 de San Mateo hay que llevarlo a la oración con frecuencia porque es el examen del que nos van a juzgar, que tanto hemos servido a los demás. Vayamos entonces al comienzo de nuestro relato. Lo comenta San Lucas, el médico evangelista, al comienzo de su evangelio. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El primer personaje en escena es el arcángel San Gabriel, un mensajero de primera categoría. Los ángeles se dividen así en ángeles normales y ángeles superiores, arcángeles. Bueno, pues uno de esos arcángeles es el escogido por Dios para anunciar a María su llamada. El nombre de Gabriel significa fuerza de Dios y había aparecido 2 veces antes en la historia. Primero, en la profecía de Daniel, anunciándole la futura venida del Mesías, que hemos considerado en estos últimos días del tiempo ordinario. Más adelante, este mismo arcángel Gabriel apareció en el inicio del Nuevo Testamento al comunicarle al sacerdote Zacarías, sacerdote casado, pues ejercía el papel de sacerdote una vez al año, y cuando estaba allí en el Sancta Sanctorum se le apareció el arcángel anunciándole que sería padre de Juan Bautista, el precursor del Verbo encarnado. Por este motivo, San Gabriel es el patrono de los comunicadores, porque ha estado relacionado con el anuncio de la noticia más importante de la historia que vamos a considerar en esta meditación. En el mes 6º, decíamos, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Después del mensajero de alta jerarquía, aparece un lugar recóndito, una aldea perdida en la región más al norte de Palestina, más septentrional, a 140 kilómetros de Jerusalén, una provincia de segunda categoría desde el punto de vista religioso, que nunca antes se había mencionado en la Sagrada Escritura. Dice un autor experto en estos temas que los galileos estaban abiertos a otras culturas y modos de ser, los de ahí de la zona norte de los judíos. Por eso eran de un espíritu religioso menos observante y escrupuloso que los judíos de Judea, los de abajo, los de Jerusalén. Estos, los del sur, más minuciosos y legalistas, consideraban la zona del norte como semipagana y desde tiempos pasados la llamaban Galilea de los gentiles. Entonces, ahorita hablábamos del rigor, la gente que a veces es muy rigurosa, pues uno diría, si el Señor va a escoger, digamos que entre los judíos hay dos estilos, unos que son rigurosos, cumplidores, fariseos, tal, y otros que son blandos, tibios, les dirían, medio paganos. ¿Cuál de los dos escogería el Señor? ¿Qué pensarían ustedes?
¿Cuáles? Los rigurosos, los cumplidores. Pues curiosamente la lógica divina, eso que dice Isacio es lo que cualquiera piensa, ¿no? Pues resulta que Dios escoge a los semipaganos. Fue enviado Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea, no de Judea, sino de Galilea, llamada Nazaret. Bueno, ahora se me viene, y puesto a escoger, no escoge Cafarnaún, que está a la orilla del lago, que tiene un cierto realce sociogeográfico, sino una aldea perdida por allá, una vereda recóndita. Aunque San Lucas habla de una ciudad, era una aldea pequeñísima, unos 200 metros por 150, y unas 150 casas, unas 50 casas construidas, según otro experto, aprovechando las cuevas que había en las laderas del valle. Entonces la pared del fondo era la roca, y entonces ya solamente hacían falta otras 3 paredes. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Después de mostrar el mensajero, el contexto espacial, San Lucas presenta a la protagonista de la escena, que no es un personaje muy llamativo, una niña campesina, anónima, una pequeña, aparentemente normal, de la cual lo único que el evangelista reseña es su virginidad, tema que el Evangelio de Mateo también señala con insistencia. Estamos con San Lucas, pero San Mateo también insiste en que la mujer era virgen. Ya se ve que tiene su importancia. Máxime, sí, como sigue relatando San Lucas, estaba desposada con un hombre llamado José. Aunque algunos teólogos manifiestan dudas, sobre todo por la influencia protestante, el relato de este Evangelio tercero deja claro que María, en el momento de la anunciación, ya tenía una firme decisión de virginidad, de perpetua virginidad. Era mucho más que un vago deseo, dice Juan Luis Bastero, que es uno de los que me sirven para inspirarme en estos días. Era una decisión firme, fruto de una reflexión profunda. Ella en su oración veía que Dios le pedía conservarse virgen, que es algo un poco llamativo y contracultural en el ambiente en que se movía. Nos estamos preparando para celebrar la concepción inmaculada de María, por lo cual sabemos que ella, a pesar de su corta edad y de su origen humilde, era una mujer extraordinaria, como puede verse por la majestad del mensajero que Dios le envía. Y en la relación íntima que tenía desde pequeña con el Señor, había tomado esa decisión clara de permanecer virgen porque Dios se lo pedía. Pone a mirar, el arcángel Gabriel no se lo mandan a cualquiera, o sea, Daniel porque está hablando del Mesías, Zacarías porque va a ser el papá del precursor del Mesías, también milagrosamente, y la Virgen porque va a ser la mamá del Mesías. Esta es la mujer más importante de la historia. Cuando se habla en la iglesia, que es el papel de la mujer en la iglesia, la persona más importante es una mujer, María, que desde pequeña está consagrada a Dios y se va dando cuenta de esa relación personal con el Señor y va respondiendo afirmativamente a todo lo que Dios le pide. No es como que Dios la concibió en gracia y como que no le costó ser cristiana, bueno, ser pues judía, hija de Dios y vivir bien porque estaba llena de gracia. No, ella tenía tentaciones, ella podía haberse portado mal, pero desde el primer momento fue plenamente fiel a los llamados divinos y también lo veremos en la respuesta a la embajada del ángel. Y así en su oración había visto que Dios le pedía permanecer virgen y generosamente respondió que sí al Señor. También era consciente de que al asumir ese compromiso estaba sacrificando algo que para una mujer judía era muy importante, y era la posibilidad de ser la madre del Mesías. Ellas sabían que una de ellas iba a ser la escogida, como un reality a lo largo de la historia en el que alguna le iba a tocar la lotería de ser la mamá del enviado, del Hijo de Dios. O sea, era una posibilidad maravillosa. También parte por eso se explica que fueran
pues unos matrimonios con tantos hijos, porque también a ver si aumentaba la probabilidad que uno de ellos fuera el Mesías. Pues María siente que Dios le pide que no tenga hijos, que sacrifique esa posibilidad de ser la madre del Salvador, lo cual no deja de ser interesante. Uno a veces siente que Dios le pide cosas como que cuestan demasiado o como que van contra lo que uno pensaba, y Dios lo termina premiando en eso precisamente, en que uno le entrega. Piénsalo tú en tu oración. ¿Qué te ha pedido el Señor? Estamos comenzando unos días de oración, un pequeño retiro también actuado, trabajando, meditando la palabra de Dios, meditando la vida de la Virgen y luego trabajando con esos hermanos pequeños enfermos que son el mismo Cristo que nos espera en ellos. Y entonces tiene que servirnos, hay una gracia de Dios muy grande para pensar, ¿a mí qué me ha pedido el Señor? ¿O qué me está pidiendo? ¿Y yo cómo le he respondido? Por eso el Señor se va sirviendo de todos estos momentos, también ahora de la cercanía al Adviento y de la fiesta de su madre, para llamarnos a la conversión, para que haya un cambio, para que nos acerquemos más a Él, para que no importa lo que hayamos vivido hasta ahora, la vida pues miserable que hayamos tenido, que hayamos dado pasos hacia atrás como el cangrejo, hoy es el momento, ¿no? También en eso insiste mucho la liturgia. Hoy, escuchad hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es un buen día para una nueva conversión. Así como la Virgen estaba procurando estar siempre cerca de Dios, estar cumpliendo su voluntad, y lo hacía en las cosas pequeñas, de tal modo que cuando llegaba algo grande respondía con generosidad. ¿Qué me estás pidiendo, Señor, a mí? Que dé un paso adelante, que deje atrás el pecado, que crezca en virtud, que sea más servicial, más generoso, que sea más piadoso, quizá más humilde, que me tome en serio este modelo de santidad que es María, que sea como ella. Y entonces por eso uno la va contemplando y van saliendo propósitos, porque uno la ve con esa generosidad, con esa hermosura, con esa santidad, con esa justicia, que dice, tengo que parecer a ella, o al menos tengo que acudir más a ella para que ella me ayude. Y aquí va saliendo. Primero, la Virgen decide ser virgen, decide sacrificar una posibilidad que humanamente le atraía, la de ser la madre del Mesías, además de que todos naturalmente pues tenemos la tendencia a formar un hogar, lo sacrifica por Dios. Podemos pensar yo que estoy dispuesto a sacrificar por Dios. Incluso quizá los que ya hemos entregado al Señor el corazón y vivimos el celibato, podría ser más delicado, podría ser más enamorado, podría vivirlo más a fondo, más apasionadamente, cuidar más mi plan de vida, enamorarme más del Señor, rechazar más lo que a Él le molesta. Bueno, pues la Virgen, decíamos, se entregó al Señor desde pequeña. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Para más dificultad de entender, resulta que la virgen, que había asumido el celibato permanente, que le había entregado el corazón por completo al Señor, había decidido no tener hijos, estaba casada. Y esto obviamente se entiende que hay gente a la que le cuesta entenderlo. Para caer un poco en la cuenta de lo que estamos hablando, debemos recordar que el matrimonio judío tenía 2 ceremonias, de alguna manera como el matrimonio actual. Una que era los esponsales, ahora se habla mucho de el matrimonio, el compromiso. Se entrega un anillo, en un ambiente generalmente muy ridículo, a más ridículo mejor, ¿no? Y se pone rodillas, y si en un barco, en un restaurante, con no sé qué, tal, y entonces porque aquel hombre le dice a la mujer que quisiera que ella fuera su esposa, que si ella lo aceptaría. Esto ya está hablado previamente más o menos, y entonces ella se emociona, se pone a llorar, lo abraza y le dice que sí. En estos días vi uno en el Transmilenio, ¿no? Y entonces alguien decía, ojalá le hubiera dicho que no por mañé. Pero bueno, en cualquier caso, la gente cree pues muy especial y muy original, pero es un momento muy importante porque está comprometiendo su vida. Y entonces cuando le coloca ese anillo, pues lo cuelgan en Instagram, en Facebook, y todo el mundo se entera diciendo, pues ya nos comprometimos.
lo cual no quiere decir que ya estén casados. Muchos de esos compromisos se dañan o se dilatan en el tiempo, a veces eternamente, pero la gran mayoría culmina en un tiempo más adelante, 6 meses, un año, un matrimonio ya oficial, donde ya sí quedan efectivamente entregados el uno y el otro, marido y mujer. Algo parecido sucede en el ambiente judío. Los esponsales son más serios, como que comprometen más, pero no eran las nupcias, cuando la esposa se trasladaba a la casa del marido. Entre ambos momentos, entre los esponsales y las nupcias, podían pasar varios meses. Y el anuncio del ángel a la Virgen fue, como resalta San Mateo, antes de vivir juntos. O sea que la Virgen se casó con José, tuvo los esponsales, y antes de que llegaran las nupcias apareció el ángel con esta escena que estamos contemplando. Quiere decir que antes de celebrar los esponsales, María le habría expuesto a José: tú quieres que me case contigo, pero yo he decidido conservar mi virginidad. Y él también, eso habrá sido un proceso interior de oración, de diálogo con el Señor, habría asumido como propia la vocación de acompañarla en su entrega y de vivir él también el celibato por el reino de los cielos. Cuando uno se mueve en ambientes de santidad, de diálogo con Dios, de apertura al Señor, estas cosas no son raras. Que haya gente que se entregue a Dios y que decida vivir la castidad y que decida vivir el amor a los demás, entre ellos limpiamente, no tiene nada de raro. La gente que tiene el corazón sucio, no le parece posible que la gente viva la castidad, se escandaliza y dice que esto es imposible. Pues imposible con esos ojos cegados por el vicio, pero es completamente factible esto que estamos mencionando. Si pensamos en el ambiente de santidad y de amor de Dios que se respiraría al lado de aquella mujer, es más fácil comprenderlo. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Se cumplen las profecías de Sofonías, un librito pequeño de profetas de 3 capitulitos, 4 páginas, y ahí se dice: alégrate, hija de Sión. Entonces San Lucas cuida mucho esto de mostrar con su evangelio que se están cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Sofonías dice: alégrate, hija de Sión. El ángel le dice a María: alégrate, llena de gracia. María es esa hija de Sión. De hecho, el alégrate, hija de Sión de Sofonías es porque Dios está en medio de ti. Claro, en María es: alégrate, hija de Dios, alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo y terminará dentro de ti. Otras profecías, aparte de las de Sofonías, también lo habían hablado las Lamentaciones, el libro de Joel, el libro de Zacarías. Y se van revelando los dogmas marianos. Aquella niña está llena de gracia. Ave María, gracia plena. Está llena de gracia. Y entonces está repleta del amor de Dios. Fue concebida sin pecado original por un especial privilegio divino, que es lo que vamos a considerar el 8 de diciembre. Es una forma de indicar el inmenso amor con el cual Dios Padre amó desde toda la eternidad a la futura madre de su Hijo. San Lorenzo de Brindis dice sobre este saludo: el Señor es contigo. Nunca Satanás estuvo con María. Ella fue siempre llena de gracia, como el sol está lleno de luz. Dios estuvo con María al principio, en el medio y en el fin. Con María en la concepción, para que fuese concebida inmaculada, pura, santa, llena de gracia, como única y singular hija de Dios. Con María en la vida, enriqueciéndola siempre con los inmensos tesoros de las celestiales riquezas y los méritos de la virtud. Y con María en la muerte, lo que iremos viendo estos días en este itinerario de la vida de la Virgen, para librarla de la muerte y de la corrupción y para llevarla al cielo. Lo de la muerte está en veremos. Hay otros que pensamos que no murió, que sí pudo haber muerto. Y no pasa nada, es un tema de esos muchos que se pueden opinar libremente. De esta manera Dios estuvo siempre con María, concluye San Lorenzo, cosa que de ninguna otra mujer ni de ningún otro hombre puede decirse, excepto de la Virgen Santísima y de Cristo su Hijo. Por eso el evangelista describe el estado de la Virgen ante el mensaje del ángel. Dice: ella se turbó grandemente y se preguntaba qué saludo era aquel. En su humildad se sentía indigna de semejante trato. Se avergonzó de que ese secreto de su relación íntima con Dios, que ella meditaba en su corazón, fuera pronunciado en voz alta.
y sintió la turbación natural ante la presencia nada más y nada menos que de un arcángel. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo gozaría el ángel transmitiendo ese mensaje? Aquel anuncio que había hecho al profeta Daniel siglos atrás estaba a punto de cumplirse. Solo faltaba la aceptación libre por parte de María. Ella caía en la cuenta de que el ángel estaba refiriéndose al anuncio de Isaías 7:14. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. La Virgen se daba cuenta que su vocación era ser esa mujer, esa virgen, esa doncella de la que hablaba Isaías, que estaba siendo llamada a la santidad y al apostolado, al anuncio, a dejar las redes como San Andrés, cuya fiesta celebramos hoy. Y también es bueno pensar, yo qué tan consciente soy del llamado que Dios me hace. O sea, me doy cuenta que Dios me está hablando a través de estas lecturas, que Dios me habla del ejemplo de San Andrés, me habla del ejemplo de María, me trae el mensaje de Gabriel. Va a decir, Dios está contigo, estás llamado a ser tú también lleno de gracia, a acudir al sacramento de la confesión para sacar todo lo que te aparte de la gracia, a romper con el pecado y a tomarte en serio la llamada a ser santo. En esos casos uno puede poner dificultades, sentirse menos, y bueno, no hay problema, hay que poner las objeciones que hagan falta. María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ella había decidido con José que no tendrían hijos y ahora Gabriel le dice que será la madre del Hijo del Altísimo. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Eso aclara todo. Estamos en el momento más importante de la historia. Dios hará una de sus maravillas tomando, como dice el Catecismo, en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. El ángel le anuncia la concepción virginal, o sea, que es fruto del Espíritu Santo, y el parto virginal, que el niño nacerá santo, sin la impureza ilegal que se adquiría por la contaminación con la sangre materna. Ese niño será el Hijo de Dios. Y a la que no ha pedido pruebas, Zacarías pidió pruebas cuando el arcángel se le apareció y la prueba fue que se quedó ahí ya sordomudo. El ángel le da una: pues también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Entonces ahí queda el balón en manos de María. El anuncio del ángel, Dios le plantea la vocación, pero respeta su libertad. Como a nosotros, Dios nos plantea un llamado a la conversión, a la santidad, a seguir de cerca a su Hijo, pero libremente tenemos que aceptar. Y si no queremos, Él no nos obliga. Y hay una famosa barra, una arenga de San Bernardo de Claraval con el que ya vamos terminando, que le dice: el ángel está guardando la respuesta, es hora ya de que suba el que lo envió. Señora, también nosotros esperamos esa palabra tuya. Mira que te ofrecen nada menos que el precio de nuestra salvación. Con tu brevísima respuesta seremos reanimados para recuperar la vida. Responde ya, oh Virgen, que nos urge. Señora, respóndele eso que ansían los cielos, los infiernos y la tierra. Así el ángel de la guarda nos dice a nosotros: respóndele a Dios. Ya ves que el mismo Rey, Señor de todo, se ha prendado de tu belleza. Hasta ahora lo has complacido con tu silencio, pero ahora suspira por escucharte. A voz en grito está diciéndote desde el cielo: déjame oír tu voz. ¿A qué esperas? ¿No eres tú la mujer a quien se han hecho estas promesas? ¿O tenemos que esperar a otra? No, eres tú y ninguna otra. Como di que sí, más o menos, ¿no? Di que sí, por favor. ¿Por qué esperas de otra lo que se ofrece a ti? ¿Por qué exiges a otra lo que ahora mismo puede realizarse gracias a ti? Contesta enseguida al ángel. ¿Qué digo yo? Al Señor mismo en la persona del ángel. Responde una palabra y recibe la palabra con P mayúscula. Esta sí es P mayúscula. Pronuncia la tuya y concibe la divina. Expresa la transitoria y abraza la eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué temes? Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento y las entrañas al Creador. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre con la devoción y abre con el consentimiento. María contestó, dice el Evangelio: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró.
San José María dice, al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Y en camino dirá, oh Madre, Madre, con esa palabra tuya, fiat, hágase, nos hiciste hermanos de Dios y herederos de su gloria. Bendita seas. Bueno, se nos acabó el tiempo, porque nos están acosando. Pues miremos a María. Aprendamos a meditar en ella cada que recemos ese primer misterio gozoso del Evangelio, del Santo Rosario, la Anunciación. San José María, meditando sobre ese misterio, decía, he entendido la humildad de ese Dios que se abaja y la humildad del instrumento que es nuestra Madre, que se considera nada y menos que nada e indigna de recibir a Dios. Sin embargo, responde afirmativamente. Aprendamos de la humildad de Dios, aprendamos de la humildad de María y tengamos esa valentía que tuvo ella para responder ante las invitaciones del Señor, como lo hizo ella. Hágase en mí según tu palabra. Terminemos con la oración colecta del 20 de diciembre. Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada, aceptando al anunciárselo el ángel encarnar en su seno a tu Hijo, tú que la transformaste por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, concédenos, siguiendo sus ejemplos, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.